Gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de Yeshua. Bueno, yo quería comentarles que muchos desconocen la cuenta del Omer. Hoy toca la cuenta del número 10, como estamos viendo en pantalla, pero muchos desconocen esa cuenta del Omer. El Eterno, cuando saca de Egipto a su pueblo, los deja caminar en el desierto antes de entregarles la Torah, y esa es la cuenta del Omer. La palabra Omer a veces se traduce como gavilla. Esta es una representación de una gavilla. La cuenta del Omer está indicada en Levíticos capítulo 23, versículo 15 al 16. Es un mandamiento. Dice: y os habéis de contar desde el día siguiente del día de Sabbat, desde el día en que ofreciste el Omer de la ofrenda mecida. Omer, ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el siguiente día de Sabbat, séptimo, contaré 50 días, entonces ofrecerás nuevo presente. 7 semanas, 50 días, 49 días con uno más, 50. Vas a presentar un nuevo presente, una nueva ofrenda. Cada gavilla u Omer, ¿sí?, es una ofrenda a Dios. Es algo que tú ofreces a Dios. De hecho, el principio de la ofrenda fue la cebada, es el alimento a los animales. Es lo más bajo que se va cosechando, hasta llegar a lo que es el trigo, entonces hasta el 49. Así que esto de lo que se trata es una ofrenda a Dios. Y se perfuma con tu acción del día. Es un perfume, tu obra del día, para presentar tu ofrenda del Omer. Por ejemplo, hoy su ofrenda, ¿sí?, la del día anterior, la de la cuenta del Omer, del día 9. Hoy vamos a explicar el día 10. Tu ofrenda, tu acción del día, va a ser representada, ¿sí?, va a ser perfumada hasta el término inicio del otro Omer. O sea, es decir, la noche no cuenta, sino hasta el otro día es lo que cuenta. Los días hebreos es al caer la noche, es decir, hoy iniciamos el primer día de la semana. En nuestro calendario es sábado, la noche del sábado. Hoy se inicia el día primero de la semana y toca el día 10 del Omer. ¿Sí? Aquí vemos cómo es una ofrenda que está haciendo Caín y Abel. Lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradó. ¿Por qué? Porque él tomó de sus primicias. Él toma la primicia, lo mejor para Dios, lo primero. Así como nos dice en los mandamientos de los que atamos en el brazo y en la frente, nos indica lo primero, el primogénito. Así que aquí es una representación. Él vio Caín, tomó lo que correspondía, lo que él primero apartó lo suyo y después ofreció a Dios. Y Abel ofrece de lo primero. ¿Ok? Siguiente. Así que todo esto trae confusión porque te dicen en el Evangelio chatarra que no es por obras, así como nos lo representa aquí, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Todo esto nos trae una confusión porque el Evangelio chatarra te dice que no es por obras. Debes de tener cuidado con el Evangelio chatarra como los productos milagros. Dicen que sin hacer nada, sí, vas a adelgazar. Sin hacer nada te vas a embellecer. Sin hacer nada te haces rico. No cambies lo que comes y vas a adelgazar sin hacer nada. ¿Eso es verdad? No, eso es una gran mentira. Todo lleva un esfuerzo. Dirás, es que nos está diciendo la Biblia que así debe de ser. Y te están citando la Escritura. ¿Sí? Primero, debemos de entender que Yeshua pagó una infracción ante la ley de Dios. Él paga la infracción que te hizo, ¿sí?, que te limpió de pecado, es decir, de infracciones. Una vez limpio, te está pidiendo que
no te ensucies. Para entender, debemos saber cuáles son esas vestiduras, ¿sí? De qué te estás vistiendo. Pues cuando tú verdaderamente mueres o duermes, no te llevas ni siquiera los calcetines, no te llevas nada. Entonces, ¿de qué estás vestido? En esto trata el estudio del hombre, el vestirte para presentarte ante Dios. Si vemos, Apocalipsis 19:8 nos dice: a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. ¿De qué? ¿Qué se vistió? Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones. Repito, ¿de qué nos está vistiendo? De buenas acciones del pueblo santo de Dios, del pueblo, repito, pueblo, para que no se les quite eso. Es que somos la iglesia, es que somos, no, somos pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo apartado, santo es apartado, apartado de Dios. Entonces, ¿de qué se le vistió? De vestiduras de lino blanco puro, de la más alta calidad, y que son las obras. Eso representa que son las obras. Dios te preparó para que tú hagas acciones, para que tú acciones, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, fíjense bien lo que viene de la siguiente cita. Apocalipsis 3 nos enseña el versículo 1. Quiero tocarles este tema porque es sumamente importante para que entendamos la cuenta del Homer, lo que funcionan tus acciones. Todas tus acciones tienen una consecuencia. Todo lo que tú ejerces, todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Tienes que aprender que todo tiene un tiempo, no es cuando a ti te plazca, es un tiempo que tú debes ejecutar en el momento preciso. No es cuando tú creas que es conveniente, es en el momento que debes de aplicarlo. Y ahorita lo vamos a entender y a observar de otra manera. Fíjense bien, Apocalipsis 3, versículo 1 nos dice: mensaje a la iglesia de Sardis. La iglesia son las personas, no es en templos. La iglesia que se reunía, que creció, que entendió el propósito, es la de Sardis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Le está diciendo, el Mesías le está hablando directamente a Juan. A Juan le fue revelado todo esto. Entonces, ¿qué dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus, ¿qué? Obras. ¿Qué te está pidiendo? Obras, acciones. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué pasó? Ponte en vela, es decir, no te duermas, y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Está hablando el Hijo, que tus obras no están bien delante del Padre, ¿sí? Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y escuchado. Guárdalo y retrocede, arrepiéntete, cambia de camino. Por tanto, si no velas, es decir, si te duermes, si dejas de poner atención, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que, versículo 4. Pero fíjense bien cómo se ensucian. Pero tienen unos pocos en Sardis, ¿sí?, que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuáles eran las vestiduras? Las obras. Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿la salvación se pierde? Pues tú di que no, no importa. Aquí está diciendo que sí. Si nuestras obras no son correctas, entonces dice que nos va a borrar del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? Ahora, dicen, es que el texto que vimos anteriormente nos está diciendo que esto es gratis, gracia, ¿sí?, por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que hacer obras? Pues es un regalo de Dios, no por obras. Aquí está bastante claro, para que nadie se gloríe. Sí, tenemos que repasar la cita de Efesios capítulo 2,
para que salgas, porque es Efesios 2, 8 al 9. Estamos viendo algo diferente, ¿sí? Porque realmente este es un engaño, ¿sí? Y quiero quitarles esa idea errada, porque usan lo que les conviene, ¿sí? Lo hacen de esta manera. Se están engañando. Esto es lo que hacen muchos con la escritura. Rayan todo y dicen, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nada más lo que quieren. Y muchos trabajan de esta manera. Estamos en el 8 al 9. Necesitamos repasar el antetexto y posteriormente el posttexto. En este caso refiere al antetexto. Vamos a ver el apóstol Pablo que escribe la carta a los Efesios, lo que realmente está diciendo, para que no nos vayamos con una idea errada. Vamos a revisarlo paso a paso. Efesios capítulo 2, esto lo quiero hacer para que ustedes entiendan por qué el Homer sí es responsabilidad de todos, aunque hayan creído en el Mesías, se hayan bautizado, hayan hecho tevilá, hayan hecho lo que tengan que hacer, deben de entender que la obra es algo fundamental. Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos desde el 1, no vamos a ir al 8 y 9, vamos desde el 1 para entender el contexto. Si se dan cuenta, dice, ¿puedes acercarlo? Más se puede ver, ahí. De muerte a vida por el Mesías. Él nos dio vida. Voy a hablarlo tal cual como lo está diciendo. Él te dio vida a ti, a ustedes, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Tiempo qué? Pasado. Pasado. Sí, miren, la estructura de la escritura está por eso les llama indoctos. Si nosotros no sabemos entender presente, pasado, futuro, si nosotros no sabemos entender lo que son las comas, no sabemos entender los puntos, no sabemos la traducción, no sabemos usar diccionario, no sabemos, entonces mira, no debes de interpretar la escritura. Debemos de cuidar todos esos puntos tan esenciales. Entonces aquí tan simplemente estamos usando el presente, pasado y futuro. Entonces nos está hablando de pasado. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste, ¿en qué? Otro tiempo. ¿Sí? ¿En qué estabas muerto? A ver, tú dime, ¿delitos en qué? Pues, ¿qué ley violaste? Pablo, espérame, ¿de qué estás hablando? Efesios 2, en vuestros delitos y pecados. O sea, delito es pecado. Delito, infringiste la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, en los cuales anduviste en esos delitos y pecados en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según te dejabas ir como la corriente, conforme al príncipe, fíjense bien que gobernaba, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es la ira. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tiempo pasado, ¿o sigue operando en ti ese espíritu? ¿Sigue operando en ti? Sube un poco, eso. En los hijos de desobediencia, opera, es desobediencia, es violar la ley de Dios. Ahora, dice el versículo 3, en los cuales también todos nosotros, ¿en qué dice? Otro tiempo pasado. Vivíamos en las pasiones, ¿vivíamos o vives? Entonces está hablando de puro tiempo pasado. Vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? De la ira. Lo mismo que los demás. ¿Sí? Tiempo pasado. Pero 4. Aquí viene la maravilla del Eterno. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, o sea, viéndonos tan míseros, dice, por causa del gran amor con que nos amó, versículo 5, aun cuando estábamos, ¿sí? ¿O sigue? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿ven? Delitos de infracción a la ley, Él nos dio vida juntamente
con Cristo. Él nos da vida. Estabas muerto, pasas a otro estado, vida. Ahora sí, aquí viene. Por gracia habéis sido, es decir, fueron salvados. Por gracia. Entonces, si tú sigues en todo lo anterior, en tu carne, en la ira, y sigues muerto en tus delitos y en tus pecados, sigues infringiendo la ley, no ha habido gracia. ¿Sí? Fíjense bien ahora cómo sigue. Nos está diciendo, cuando era. Porque has violado la ley de Dios. Tú no sabías eso, ahora ya lo sabes, violaste la ley de Dios. Por eso el Evangelio debe de llevar la ley. Porque el Evangelio es la buena noticia que te limpia ¿de qué? De la ley, de esas infracciones que tenías ante la ley, Colosenses 2 en adelante. Colosenses Dios se los podría explicar así, paso a paso. Fundamental. ¿Por qué? Porque violamos la ley de Dios y Él pagó esas infracciones. Así que, fíjense el siguiente versículo, el 6. Y con Él nos resucitó de lo que estabas muerto en delitos y pecados. Cuando alguien muere, si yo infringía la ley de Dios, si yo infringí la ley del hombre, vamos a ponerlo así, infringí la ley del hombre, y vienen, y muero, hoy muero y ayer la infringí, y vienen a buscarme a mí, no se van a llevar a mi esposa ni a nadie, o sea, yo fui el que la infringí, ya murió, lo vamos a enterrar, se van a checar el acta de difunción para decir, pues ya no le podemos cobrar, a eso es lo que refiere, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, en Yeshua. Esto de sentarnos te apartó un lugar, te preparó un lugar. Muchos lo toman como algo literal, ya estamos sentados. O sea, tienes un lugar, tienes un boleto, si tú has dejado todo eso. A fin, con propósito, este fue el propósito de poder mostrar en estos siglos venideros, ¿sí?, la sobreabundante riqueza de ese sacrificio perfecto, ¿sí?, de su amor, de su gracia, gratuito, ¿sí?, por su bondad para con nosotros en el Mesías. Versículo 8. Ahora ya lo vas a entender. Porque estabas así, dice, porque esto fue un regalo, porque por gracia fuiste sido salvado por medio de esa fe, porque nosotros no lo vivimos en el momento. Si nosotros el sacrificio, es lo que dice Gálatas 3, si nosotros invalidamos, y Romanos 3:31, si no me equivoco, nos dice, por tanto afirmamos la ley, no la invalidamos. ¿Por qué? Porque si nosotros invalidamos, entonces ya no podría aplicar en los siglos venideros. Si tú invalidas la ley, ya no podría aplicar los siglos venideros el sacrificio de Yeshua. Tendrá que ser por tiempos. Entonces la ley no se invalida. Por eso fue quitado el templo, para que no hubiera otros sacrificios que siguiera infringiendo de esa manera, porque él despreciaba ya esos sacrificios. Viene el sacrificio perfecto y entonces nos hace participar de esto. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, esa confianza en ese sacrificio, y esto no lo hicimos nosotros, sino que es un regalo de Dios, el limpiarnos de esas infracciones, y no hicimos nada, no hicimos ninguna obra para merecer esto, ¿sí?, para que nadie se gloríe. Tú no pagaste para recibir esa salvación, pagó el Hijo de Dios. Fíjense bien cómo nos dice. Yo te pregunto, ahora, para que nadie se gloríe, ¿tú hiciste algún sacrificio con Yeshua? ¿Tú hiciste algo para recibir eso? No. ¿Tú te salvaste cuando estabas perdido en delitos y tus pecados? No. Esto te lo regaló. ¿Para qué? Tienes que entender para qué, para entender el versículo 10. Fíjense bien, ¿para qué te lo regaló? Porque somos hechura suya. Nos levanta de la muerte, del delito y pecado, nos levanta, entonces somos creados. Por eso Yeshua le decía a Nicodemo, en Juan capítulo 3, le decía, mira, necesitas nacer de nuevo. Y eso es lo que no entendían, es esto. Nos recreó, nos volvió a crear, por eso se llama el espíritu vivificante.
porque ya estábamos vivos, pero nos vivifica, nos saca de la muerte. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos levantó? ¿Para qué nos resucitó? ¿Para qué? Para hacer ¿qué? Buenas obras. Si nosotros nos quedamos con solo el 8 y el 9, por eso estamos como estamos. Debemos de hacer para hacer buenas obras, las cuales, ¿quién las preparó? Dios preparó de antemano para que camináramos, para que anduviésemos en esas obras. Te limpió para hacer buenas obras. Pues si no estás haciendo obras, ¿sí? Si tú no estás haciendo obras, sigues perdido en tus delitos y en tus pecados, ¿no es cierto? Aún Dios no ha tenido misericordia de ti, no tiene misericordia en tu vida. Ahora ya entendimos este texto. No nos está diciendo que no hagamos obras. Fuiste preparado para buenas obras. Así que la cuenta del Homer nos refiere a crecimiento. Y debemos de perfumar con esas obras, con esas acciones, perfumar nuestra ofrenda. La obediencia es un perfume de olor grato a Dios. Tu ofrenda del Homer o gavilla a Dios, ¿sí? O gavilla ofrecida a Dios, en esta semana, es la semana de Geburah, de poder, ese poder, eso que Él implantó en nosotros, esa capacidad. Y hoy vamos a entender más de la capacidad que Dios puso, ¿sí? En el día del Tiferet, ¿sí? Este Tiferet, recuerden que es un equilibrio, una balanza, una justicia. ¿A qué refiere equilibrio, balanza y justicia? ¿Qué son las vestiduras? Ese equilibrio que tenemos que tener en no dejarnos vencer por lo malo, sino tenemos que obrar. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Este Tiferet va con Geburah, porque en este día sí toca, pero debemos de entender que esta vestidura que Él nos dio la debemos de mantener limpia. Debemos de agregarle belleza, balanza, sedecar. Debemos de mantenerla pulcra, limpiarla, lavarla, los que se ocupan de obedecer los mandamientos. Así que este día, es el día 3, que es el día 10º de la semana 2. Estamos caminando en la semana 2. Llevamos una semana y vamos a caminar en la semana 2. ¿Sí? Entonces la palabra Geburah nos lleva a fortaleza, valentía, fuerza, valor y victoria, que sabemos que no la encontramos en el Nuevo Testamento porque está en griego, pero en griego se llama dunamis. Dunamis. Esa potencia, esa virtud, esa maravilla, eso milagroso, esa fuerza, ese estado que Él nos dio para poder ejercer, es decir, nos dio esa potencia, nos preparó para hacer eso. ¿Sí? Y Tiferet, esa hermosura, vamos a limpiar, vamos a preparar esa vestimenta con buen lino fino, blanco y resplandeciente. Ahora sabemos que nuestras obras son la vestimenta con la que nos presentamos, ¿cierto? Si tu obra es buena, vas a recibir lo que necesitas recibir. Y si tu obra es mala, porque para eso te preparó el Señor. Y eso vamos a ver ejemplos. Debemos de agregar hermosura y belleza. Honra es el respeto en este día. El respeto en este día 3. ¿Sí? La Geburah es una capacidad, una facultad. Facultad. Esta semana nos vamos a meter en la facultad, ¿sí? Como lo muestra Yeshua. Vamos a ver en Mateo 25:15 para que entiendan por qué facultad y cómo nos lo va a representar. Dice, ya este dio 5 talentos y al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, conforme a su Geburah, y luego que partió lejos. ¿De qué está hablando el Mesías? De talentos, ¿no es cierto? Facultad, griego 14:11, que es potencia, virtud, maravilla, potencia milagrosa y fuerza, lo que es dunamis.
lo que en hebreo sería Gebura. Pero ahora, vamos a ver, conforme a su potencia y su facultad, a cada uno le da conforme a eso que él impuso, esa potencia, esa facultad, ese poder que te dio a ti, ¿sí? Que les agregó su dunamis, su Gebura. Mateo 25, 14 al 30, vamos a caminar por medio de él para poder comprender qué es lo que está diciendo el Mesías. ¿Sí? La parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos, ¿entendieron? Esto es un ejemplo de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Dice, porque el reino de los cielos es como, vamos a dar un ejemplo, y es lo que nosotros tenemos que valorar. Un hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos, me voy pero regreso, y junta a los siervos y les encomendó sus bienes. ¿Sí? Versículo 15. Y luego empieza a repartir esos bienes. Y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento, a cada uno conforme a su gebura, conforme a su dunamis, conforme a su capacidad, conforme a tu potencia. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Adón, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, mi señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. ¿Sí? 17. Ay, espérate, no, perdón, 21, sí. Su señor le dijo, bien, ¿siervo qué? Bueno y fiel. Recuerden que fidelidad es fe, confianza. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso sí va a ser en el reino de los cielos. ¿Qué le está juzgando? Las obras, su capacidad. Llegando también el de los 2 talentos, ¿recuerdas? Fueron 5, fueron 2 y fue 1. Vamos con el de 2. Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. También lo duplicó, Señor, le dijo, bien, en poco fuiste fiel, pero mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando, ahí hasta, pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, pues es que mira, yo sé que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y corrí, escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo, ¿cierto? Y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Mira, Dios nos dotó de una capacidad, de un poder, de un potencial, de un dunamis. Y en base a esa geburá, a ese potencial, te dio un talento. ¿Sí? Vamos a decir un talento, no nos vamos a ir con el de 5 ni con el de 2. 1. Un talento. Una tarea. ¿Sí? Porque a todos nos dio de mínimo 1. Porque a uno le dio
5, a otro 2 y a otro 1. El de los 5, ¿qué hizo? No duplicó. ¿Sí? El de los 2, ellos desarrollaron otros talentos. No estamos hablando de dinero, esto es un ejemplo. No nos dejó dinero, nos dejó un potencial. Estos desarrollaron otros talentos, o sea, te da uno, tienes que mínimo sacar otro. Si te dio 5, tienes mucha capacidad, sabes hacer esto y el otro, entonces tienes mínimo, mínimo tienes que duplicarlo. Tienes uno, tienes que hacer 2. El de 2 también duplicó. Y nosotros que tenemos un talento, ese es un don de Dios que Dios te está dando. Tienes mínimo que duplicarlo. Tienes que crecer tu capacidad para poder durar. ¿Sí? ¿O me lo vas a entrar? Yo digo, y esta es una exhortación. Esta semana debes de usar ese talento. No lo entierres. Deja de decir, es que no puedo. Es que Dios pide mucho. Recuerda que te da mínimo 1 porque Él conoce tu capacidad. Deja tu, es que, debes de ser responsable. Aplica tu potencial y duplícalo. Mínimo, duplícalo. Mínimo, llega a 2. Porque miremos lo que pasa. Por tanto, como lo enterró en mi zona, quítenle el talento. Y déjenme decirte que talento no se trata de hacer una comida afuera de tu templo, ¿sí? O de tu iglesia, participar en cocinar y vender para que los pastores se lleven el dinero. O sea, perdón, pero eso no es talento. ¿Sí? Eso no es ningún talento. Cuidar los carros afuera tampoco es un talento. Esto se refleja en tu casa, esto se refleja con tu vecino, esto se refleja en lo que Dios te puso en ti, ese poder de poder ayudar, de poder ejercer. ¿Sí? Así que no te confundas. Por tanto, quitar el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos. ¿Quién tuvo los 10? El de los 5, ¿no? Si te quejas, pues es que ya tiene, ¿no? Ya tiene mucho. Pero lo que se te dio tú no lo usaste, o sea, lo enterraste. Debemos de crecer, debemos usar esa geburá, esa capacidad que tenemos para aplicar ese dunamis, ese potencial que Dios dio en ti. O sea, deja de quejarte porque, pues él, porque él puede, pues él, porque él tiene. No, tú tienes mínimo 1. Con ese tienes que duplicarlo. Porque a todo el que tiene, que dice coma, más se le dará. Luego, si él tiene, mira, le llega más. Todo está en ti, todo está hasta en tu actitud. Cuando vas a vender, das lástima. Vende con una actitud. Vende con positivo, vaya. Con ese potencial que Dios te dio como hijo, con esa seguridad. Hazlo. Porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. ¿Tendrá qué? En abundancia. Pero que no tiene, aún lo que tiene se basta. Pero yo te pregunto, ¿tienes abundancia? No. Ahora sabes por qué. Por lo tanto se te dirá, si no lo aplicamos, ¿y al siervo qué? Inútil. Échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, que quítate de tu cabeza. Es que yo no puedo, es que no se me da. Es que, mira, algo desde saber hacer. Y creo que ya hemos visto bastantes ejemplos de talentos
de dones que Dios pone en nosotros, y hay muchos. Y están explicados, y lo hemos explicado en la carta a los Corintios, capítulo 9, creo, si no me equivoco, el capítulo 10, 11. Bueno, lo vimos en carta a los Corintios. Y no está muy difícil encontrar. Así que usemos este día 10 del Tiferet. Vamos a preparar esas obras, esa vestimenta con hermosura y con belleza. Apliquémoslo. Porque si nosotros no tenemos obras, si nosotros no estamos haciendo obras y nos sentimos que porque Yeshua ya hizo todo y porque Él ya cumplió la ley y porque Él ya nos limpió y que ya no hay pecado en nosotros y que vamos a ser salvos y que nada más aplica así, déjame decirte que no hay misericordia en ti. Que no ha aplicado la misericordia a ti, no hay gracia en ti. Porque entonces estarías haciendo obras. ¿Sí? Porque apliquemos, si ya hubo misericordia en nosotros, Él nos preparó, nos limpió de nuestros delitos y pecados, y Él nos preparó para hacer buenas obras, para estar listos en las buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús o en Yeshua, para hacer buenas obras. Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Debemos de caminar en buenas obras. Él nos dio ese tiferet, Él nos dio esa vestidura blanca, Él nos está dotando de ese dunami. Siguiente. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, vamos, real sacerdocio, somos una nación escogida, santa, apartada, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos esas virtudes de aquel que nos llama de esas tinieblas a su luz admirable. Fíjense bien, pero es que nosotros no somos el pueblo, no debemos de traer nada ni hacer nada. Eso es de los judíos. Fíjense bien, pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Entonces, si tú dices que no eres pueblo, eres un gentil, entonces ni siquiera participas de esto. Pero ahora son pueblo de Dios, aquí no lo está diciendo, pero ahora son pueblo de Dios. No eras pueblo, no eras, pero ahora sí, ¿sí? Ahora eres pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido la misericordia. Si no hay obras es porque no eres pueblo y ni siquiera has tenido misericordia. Pero si sí, estás dotado de un dunamis, de una geburá que puedes, de mínimo talento, ejecutarlo en esta semana para que tu vestidura permanezca blanca. Hay que esforzarnos por cambiar y quitar eso que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado, porque nuestras obras hablan muy mal de nosotros, y debemos de este crecimiento que nos da el Homer, de caminar en 49 pasos, para que nuestra Nefesh brinque a la Neshama, a un estado elevado, que podamos practicar esto sin necesidad que te digan, hoy te toca hacer esto, sino que lo respeten. Que aunque nos enojemos, airaos, pero no pecamos. Nos podemos enojar, pero podemos frenarnos con toda la capacidad, con todo el poder con el que te enojas, con ese mismo te puedes regresar y modificar todo lo que estabas haciendo. Aprende a frenar, aprende a hacer buenas obras, aprende a ejecutar ese poder que Dios dio para que tu vida se permanezca limpia, blanca, de buenas obras, porque eso es lo que vamos a presentar delante del Padre. Si no te vas a presentar desnudo, o con tus obras todo mugroso, con tus obras todas sucias. Bien, oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste todo lo referente al cómputo y al conteo del hombre. Llevamos una semana y 2 días del hombre. Perdón, 3. Una semana y 3 días del hombre, es decir, día 10 del hombre.
Que la don sea con cada uno de ustedes. Amén.